Buenas tardes a todos y pues al equipo de la Universidad de los Niños, muchas gracias por haberme invitado a participar de esta nueva etapa y de este proyecto que es muy interesante porque es ya permitir que ustedes se encuentren con sus propias inquietudes. Entonces, aquí los protagonistas son ustedes más que nunca, pienso yo, y bueno, vamos a ver a dónde nos conducen sus inquietudes. Bueno, para responder a la pregunta de Ana, ¿en qué pienso yo generalmente en términos académicos? Básicamente en organizaciones y básicamente en la relación individuo-organización. A mí me interesa mucho saber cómo se establece esa relación, qué pasa en esa relación, qué matices hay en esa relación, qué se puede presentar ahí. Y en las organizaciones, pues tenemos relaciones todo el tiempo, porque de eso están hechas las organizaciones. Por eso las organizaciones se organizan a partir de las relaciones de los individuos. Esa es mi preocupación básicamente. ¿Y esa preocupación permanece en tu interés? Es decir, ¿qué te motiva a mantenerte en el tiempo pensando en ese mismo problema? En que es un asunto muy complejo y se puede mirar desde distintas perspectivas. Por ejemplo, yo puedo mirar relaciones formales. Las relaciones formales son las que están establecidas a partir de un organigrama y de una distribución de cargos en las organizaciones, por ejemplo. Entonces, ¿quién manda a quién? Cómo lo manda, por qué está ahí esa persona, quién le obedece a quién, por qué no obedece, cosas como esas. Esa es una perspectiva, un asunto que se puede mirar ahí. Otro asunto es el asunto cultural. Además de esas relaciones formales, hay unas relaciones informales. ¿Qué es lo que se comparte en esas relaciones? Esas relaciones informales que son las que, por ejemplo, ustedes establecen y todos establecemos en las organizaciones a las que vamos, por ejemplo, en su colegio, con sus amigos. Entonces puede que ustedes no estén compartiendo el mismo grupo, pero se encuentran en el descanso, tienen amigos de un grado más, de un grado menos, en fin. Entonces, ¿por qué se establecen esas relaciones y cómo esas relaciones interfieren con las relaciones formales? ¿Sí? Por ejemplo, en el colegio, como un combo armado entre noveno, décimo y 11, con estudiantes de noveno, décimo y 11, puede interferir en las decisiones que tomen los profesores del área de física, por ejemplo, o de ciencias naturales, frente a una evaluación, ¿sí? Cómo ese grupo puede presionar o no. Eso mismo pasa en las organizaciones. Hay grupos informales que presionan las decisiones formales. Se puede ver también desde otro lado, por ejemplo, por qué la gente permanece en las organizaciones. Las organizaciones son espacios que restringen la actuación. A uno lo contratan y uno pertenece a una organización, esa organización tiene reglas. Entonces, pues uno no puede llegar a hacer lo que quiera en ninguna organización, porque entonces la gente se queda ahí si a pesar de que está constreñida, a pesar de que está restringida en su actuación, pues encuentra algo que lo motiva y lo promueve a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cierto? Es más una relación, ya una perspectiva, perdón, más centrada en el individuo, qué es lo que pasa por las ideas de las personas. Otra cosa que es interesante es cuál es la representación que tiene la gente de la organización. ¿Es para ellos la familia? ¿Es como su familia? ¿Son como sus amigos? ¿Qué es? ¿Cierto? ¿Son como sus papás? Hay muchos aspectos, entonces es un tema muy complejo que si bien uno puede desarrollar un proyecto ahora abordando uno de esas perspectivas o esos asuntos o esos problemas, pues luego inicia otro que puede abordarlo desde otra perspectiva muy distinta y está trabajando en la misma organización. Incluso recuerdo que en su momento, cuando hablamos del tema, situaste esta inquietud en tu experiencia personal. ¿Cuáles son las motivantes, cuáles son las razones por las cuales yo como empleada de AFID permanezco en esta situación? No sé si Sí. quieras. Lo que pasa es que, y ahorita lo mencionabas cuando decías, yo soy administradora de AFIT, soy magíster, educada como magíster en AFIT, soy profesora de AFIT y ahora estoy estudiando el doctorado en administración.
en EAFIT. Entonces yo soy hija de EAFIT por punta y punta y he tenido que cambiar de roles. Ver a EAFIT como estudiante fue una cosa, cuando hice mi pregrado aquí, verla como empleada es otra. Me rigen normas distintas, tengo que asumir roles distintos, tengo que desempeñarme en cosas distintas. Mi preocupación puede ser que cuando fui estudiante, como todos los estudiantes, era ganar la materia, pero como profesora a mí no me interesa que el estudiante gane sin haber aprendido. A mí no me importa ahora que se saque un 2 o se saque un 0. Si tiene la honestidad de decir, es que yo no entendí, me volvés a explicar, ¿cierto? Cuando yo era estudiante de pregrado, pues sacarse un 2 o sacarse un 0 era una tragedia. Ver a los profesores, a los que fueron mis profesores ahora como colegas, cuando inicié en la labor de la docencia ya hace 15 años, era una cosa muy rara. Y ese cambio de roles lo lleva a uno a cuestionarse en la relación que tiene con la organización, en la relación que va estableciendo con la organización. Hay veces hay crisis muy bravas en el mundo laboral, pues hay veces que uno se equivoca y lo regañan. Hay veces que uno trabaja y nadie como que se da cuenta de que uno trabaja. Otras veces hace cualquier cosa y todo el mundo exalta lo que uno hace. Entonces cuando llegan esas crisis, esos momentos de crisis o donde uno siente que la gente no está de acuerdo con uno, que uno no puede expresar ideas o que malentendieron las ideas que uno expresó, eso pasa en todas las organizaciones, uno dice, ¿y por qué me quedo? O sea, ¿cuál es el vínculo que yo tengo con EAFIT que me quedo? ¿Cierto? O ¿cuál es el vínculo que podría tener con cualquier organización? A ustedes les puede pasar lo mismo en el colegio, por ejemplo, o con alguna organización a la que pertenezcan. Pueden pertenecer a una banda de música y muchas veces, por muy amigos que sean los miembros de la banda de música, pueden pelear, ¿sí? Y esa banda es una organización. Y entonces, ¿por qué se quedan? ¿Cierto? ¿Qué es lo que les interesa de pertenecer ahí? Esa es como la pregunta que me surge a partir de lo que vivo, que es básicamente lo que lo mueve a uno en la investigación, una pregunta vital, una pregunta de la vida de uno. Y en esas múltiples perspectivas y problemáticas con las que tú te encuentras en tu campo de investigación, ¿cuáles son esos resultados que tú aspiras a encontrar o cuáles son esos resultados que entonces devuelves quizás a las mismas organizaciones o a las personas que pertenecen a esas organizaciones? Bueno, básicamente, como la aproximación que yo hago es cualitativa, es decir, yo no hago modelos en las organizaciones, yo no saco estadísticas, porque yo me muevo desde otro lado. Entonces yo lo que encuentro son explicaciones a cosas. Por ejemplo, a veces cuando nos llaman para que veamos por qué la gente está tan desmotivada, que no quiere trabajar, que la gente no está rindiendo, que la productividad está mal, y nos dicen, ayúdenme a reubicar esta gente en el organigrama o dígame cómo saco a esta gente de la organización. Y cuando uno entra a mirar el problema no es que la gente esté en el puesto que no es, o el problema no es que haya que sacar la gente, el problema muchas veces es el jefe. Entonces uno encuentra que el jefe es el que no sabe mandar, o que el jefe tiene autoridad, pero que el poder lo tiene alguien más, que puede no ser el jefe. O sea, la capacidad de influencia sobre el otro la tiene alguien más, entonces le obedecen es al otro. Uno encuentra muchas veces que la gente se resiste a aceptar ciertas cosas en las organizaciones. Entonces, ahí hay un problema para investigar. Y el problema es, la respuesta puede ser que quizá eso que ellos no quieren aceptar va en contra de alguno de los principios que les han inculcado desde su familia, ¿cierto? Algo que va en contra de lo que la sociedad en la que ellos crecieron acepta, ¿cierto? Entonces, básicamente los resultados que se encuentran aquí son explicaciones a fenómenos básicamente sociales y a fenómenos individuales, y también a fenómenos administrativos, porque no hay que olvidar que estamos pues las organizaciones son un objeto de estudio propio del campo de la administración,
también de la sociología, pero estamos, por lo menos desde donde yo soy capaz de abordarlo, es más desde la administración, que es mi área, pero me ayudo de las otras áreas también. Y nos estabas contando entonces que tú no vas a entregar un modelo o un formato estandarizado para que funcione mejor o de otra manera una organización, pero entonces, ¿cómo haces tu investigación? ¿Cómo recoges la información con la que llegas a esas explicaciones o a esas conclusiones? Bueno, como se trata de una aproximación cualitativa, no con números, y como es básicamente un fenómeno que tiene que ver con las personas, lo que se utiliza mucho en este caso es hablar, conversar, observar, concluir, tratando de mirar si hay coherencia entre lo que uno observa y lo que la gente dice. Si lo que dice el jefe, yo me entrevisto con el jefe y comento ciertas cosas con el jefe, y luego voy donde sus subordinados, yo veo si es que este jefe tiene un discurso parecido al de los subordinados. Por ejemplo, si el jefe dice, no, aquí somos supremamente comprometidos con la gente, nos interesa mucho la gente, las relaciones personales son fundamentales, y voy y hablo con los subordinados, y la constante en toda la conversación con los subordinados es, no, ese señor es horrible, no saluda, no, uno no le puede ni hablar, no, si uno se equivoca, pues lo mata por poquito, ¿cierto? Entonces uno dice, momentico, ¿aquí qué pasa? Entonces uno observa, por ejemplo, cualquier día está uno en la organización y observa que un empleado, un subordinado del señor, se equivocó, y observa cómo lo regaña el señor, ¿sí? Entonces pueden pasar dos cosas: o el señor lo regaña despóticamente y lo regaña muy duro y lo humilla, o puede ser que el subordinado se refiera en malos términos a él, y como una reacción de él, el subordinado, entonces él regaña al subordinado, ¿cierto? Entonces ya uno entra a cotejar, entra a comparar y a sopesar lo que dicen los unos, lo que dicen los otros y lo que uno observa. La observación, la entrevista, la conversación es muy importante en este tipo de investigaciones, y al mismo tiempo la revisión de documentos. A ver, esta empresa o esta organización X dice que en su misión lo primero es la gente, pero aquí todo el mundo está aburrido. Entonces aquí ¿cómo se entiende esto? Entonces uno empieza como a encontrar evidencias y empieza a unir cosas. En ese sentido es muy parecida este no funciona. Es muy parecida como la tarea a la del paleontólogo, que de pronto se encuentra algo que piensa que es un huesito y empieza a destapar y se da cuenta que no. Otras veces se da cuenta que sí que era un huesito y empieza a poner todos los huesitos para complementar el esqueleto, ¿sí? Es así, uno empieza a encontrar evidencias, pero muy en la conversación de la gente, en la observación, en el actuar de la gente.